Brillante arranque de temporada del Campeonato de España de Autocross Loterías en el circuito La Lana de Plus, con récord de participación en el trazado oscense. La climatología quiso complicar el fin de semana con lluvia intermitente durante el sábado y la madrugada del domingo, pero el Club Motores Plus volvió a demostrar su capacidad organizativa, sacando adelante la prueba sin alterar el programa. Un total de 114 pilotos autorizados, la cifra más alta en las 9 ediciones celebradas, confirmaban el crecimiento de una cita ya consolidada en el calendario nacional. Además, esta temporada introduce un cambio clave en el sistema de puntuación, especialmente en las mangas clasificatorias, donde los puntos ya no se reparten por serie, sino por el resultado combinado de las 3 mangas de cada piloto. En División 1, dominio absoluto de Cristian Escribano, que se mostraba inaccesible entre los turismos de tracción total. Mejor tiempo en la calificación, pleno en las mangas clasificatorias y control total en la final. El zamorano firmaba su segunda victoria consecutiva en Plus por delante de Roberto Martínez, que no dejó de presionar en ningún momento. El podio lo completaba Sabino García, protagonista de una gran remontada tras los problemas del sábado en el estreno de su nuevo Toyota Yaris N5. En la División 2 era Gabriel Serrano quien marcaba el ritmo desde el inicio, mejor tiempo en la calificación y pleno de victorias en sus mangas. La final arrancaba con tensión. Bandera roja antes de completar el primer giro tras los vuelcos de Javier Salas y nuestro Carlos Pastor. Tras la reanudación y con sanción incluida para Julio Sotelo, Serrano se quedaba sin oposición en cabeza. Victoria clara, acompañado en el podio por Alberto Abanades y Joan Salich Roura. En los buggies, exhibición de Joan Enric de María, sin margen para sus rivales durante todo el fin de semana. Dominio en la calificación, victoria en las mangas y triunfo incontestable en la final. Cuarta victoria en Plus para el varias veces campeón nacional, con Carlos Mayo en segunda posición e Ethan Daparte completando el podio. Carcross, como viene siendo habitual, presentó un espectáculo total en una de las categorías más potentes del campeonato, nada menos que 44 monoplazas en pista, superando el límite habitual. Kim González y Paul Durán marcaban el ritmo en las clasificatorias, con múltiples vencedores en unas mangas muy disputadas. En la final, gran salida de Kim González, que tomaba el mando desde el primer momento. Victoria sólida por delante de Paul Durán y Pepe Arqué, tras el abandono de Josep Aranda cuando rodaba en posiciones de podio. Los juniors de Carcross tuvieron unas condiciones muy delicadas para los más jóvenes, siendo los primeros en salir a pista durante todo el fin de semana. Lolo Bermúdez era el más sólido en las clasificatorias y confirmaba su rendimiento en la final. Segunda victoria consecutiva en Plus en una carrera marcada por múltiples salidas abortadas y banderas rojas. Le acompañaban en el podio Joao Agratraila y Pablo Molinos, que defendían su posición hasta la final. Nuestra joven zaragozana Nayara Trampal firmaba una excelente carrera siempre en el top 10. Carcross Series tuvo sorpresa en la clasificación, con Manuel Costas marcando el mejor tiempo. Final muy abierta con múltiples alternativas y problemas mecánicos. Daniel Delgado lideraba en los primeros compases, pero una avería le hacía ceder terreno. Victoria final para Aritz Alberdi, que estrenaba su palmarés en el campeonato por delante de Joan Aranda. En el Trofeo Máster, triunfo para Freddy López y en féminas para Jessica Lorenzo.
La próxima cita del Campeonato de España de Autocross Loterías se disputará en el circuito Cerro Negro en Talavera de la Reina, del 12 al 14 de junio.